La década de los años 90 en el fútbol mexicano tuvo equipos absolutamente inolvidables, que se convirtieron en cuadros de época como el Super Necaxa que ya repasamos y cuyos links te dejamos en la descripción, los Pumas de inicios de la década, el Cruz Azul de Carlos Hermosillo, las Super Chivas e incluso el Toluca de finales del decenio. Sin embargo, el equipo que nos reúne hoy es el único de los ya mencionados que no pudo levantar un solo campeonato en toda la década, pero aún así puede que sea más recordado que cualquiera de los anteriores. Hoy te mostramos a las Águilas de Leo Beenhakker, un cuadro absolutamente icónico de nuestro fútbol, que duró menos de una temporada completa, pero que se ganó el corazón de muchos aficionados que crecieron viéndolos jugar. Antes de iniciar te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en X y en TikTok nos encontramos como @baulfutmex. Además, para que formes parte de nuestro nuevo canal de difusión en WhatsApp, donde podrás enterarte cada vez que subamos un nuevo video a YouTube y todo el contenido de redes sociales que tenemos para ofrecerte. El link te lo dejamos en la descripción. En la década de los 80, las Águilas del América fueron absolutos dominadores del fútbol mexicano, conquistando 5 de los 10 campeonatos de liga que se disputaron, convirtiéndose en el segundo cuadro más ganador de la era profesional de México, solo por detrás del Guadalajara. No obstante, tras ganarle la final de la 88-89 a Cruz Azul y perderla de la 90-91 ante los Pumas, el América entró en un letargo que lo hizo alcanzar 5 años de sequía para el inicio de la campaña 94-95, obligando a su presidente, Emilio Díaz Barroso, a dar un golpe sobre la mesa en busca de recuperar la gloria que hace mucho no saboreaban. El golpe fue contundente y sorpresivo para el gremio mexicano, pues las Águilas abrían la cartera para contratar a Leo Beenhakker, experimentado entrenador que ganó 2 Eredivisie con el Ajax, además de 3 ligas, una Copa del Rey y 2 Supercopas de España con el Real Madrid. Aunado a eso, Beenhakker fue el entrenador de la selección de los Países Bajos que llegaba como campeona de Europa al Mundial de Italia 90, y sin duda era uno de los entrenadores con más renombre que jamás llegaron al balompié nacional. Beenhakker fue cesado de la selección de Arabia Saudita antes del Mundial de Estados Unidos 94, y eso supuso una ventaja para las Águilas, que solo debieron arreglar el sueldo con él. A su lado, llegaron otros 2 bombazos provenientes de un destino poco común para nuestro balompié: África. El primero de ellos, François Oman-Billick, exfutbolista de la Liga Francesa y mundialista con Camerún en 1990 y 1994, proveniente del Lens de la Liga Gala. El segundo, de Zambia, capitán de la selección que lamentablemente un año atrás tuvo un accidente aéreo donde todos los pasajeros perecieron. Sin embargo, Kalusha Bwalya no viajaba con el equipo y con ello salvó la vida. Además de las contrataciones africanas, Raúl El Potro Gutiérrez y Joaquín del Olmo también se incorporaban al nido para fortalecer a un plantel que ya contaba con Luis Roberto Alvesague, Juan Hernández, Raúl Rodrigo Lara, Adrián Chávez y un joven que comenzaba a apretar para ganarse un lugar, Cuauhtémoc Blanco. Con todo el impacto mediático y las dudas sobre la adaptación tanto de africanos como de Beenhakker, América arrancó el torneo visitando a León, consiguiendo un triunfo de 2-0 con doblete de Sague. Pero para el debut en el Azteca, la derrota frente al Atlas alimentaba las especulaciones de un equipo que destacaba más por los nombres que poseía que por lo que podía mostrar dentro de la cancha. Pero las Águilas comenzaron a despertar, y ligando triunfos ante Tecos y Santos, los 2 finalistas más recientes, mostraban poco a poco su capacidad para anotar. El empate a 1 ante Cruz Azul en la quinta fecha solo sería la previa para la presentación goleadora del América de Beenhakker. En la jornada 6, las Águilas aplastaron 7-3 a Monarcas Morelia, luego de empezar perdiendo 2-0, mostrando no solo su gran capacidad de reacción, sino los alcances que su ofensiva podría tener. Unos días después del triunfo, América recibió al PSV neerlandés, ex equipo de Kalusha y provenientes de la nación de Beenhakker, celebrando su aniversario número 78 con un fantástico 3-1 frente a un equipo que contaba con el entonces joven promesa del fútbol mundial, Ronaldo Nazario. En la fecha 7 se empató con Atlante, y para la 8 llegó un partido que en la previa no parecía tener pinta de histórico, pero terminó convertido en una muestra del poderío americanista de aquella época. Las Águilas recibieron a correcaminos en la cancha del Azteca, y rápidamente los goles comenzaron a caer. Kalusha y Billick en 2 ocasiones abrieron el festín, antes de que Nildeson Silva de Melo descontara para los tamaulipecos. Sague, Cuauhtémoc, otra vez Sague, otra vez el Temo, y finalmente Uribe sentenciaron el 8-1, la goleada más grande de las Águilas desde 1933, con lo que apenas en el primer tramo del torneo, el América se colocaba como favorito. El empate con Tigres y una goleada más de 4-1 frente a los Toros Neza pusieron al América en la cima con solamente una derrota en los primeros 10 partidos, además de marcar la impresionante cifra de 30 goles para un promedio de 3 tantos por partido. Simplemente demoledores. La fecha 11 trajo uno de los partidos más recordados de aquella temporada, el clásico de clásicos ante Guadalajara, mismo que trascendió como uno de los mejores de la historia.
Kalusha abrió el marcador con un zurdazo inatajable, pero Ramón Ramírez empató con un tiro libre que más bien fue un error de la barrera americanista, y aunque el propio mundialista mexicano le dio la vuelta tras una polémica jugada, las Águilas volvieron a empatar con uno de los mejores goles en la historia de los clásicos, obra de François Oman Villic. Un claro penal de Juan Hernández permitió que Daniel Guzmán le diera la ventaja a las Chivas otra vez en un frenético primer tiempo. Pero para la segunda mitad volvieron a aparecer las figuras americanistas, pero en esta ocasión fueron los mexicanos. Saga empató y Cuauhtémoc le dio la vuelta con un cabezazo que desató la euforia y dejó para el recuerdo una de las postales más icónicas del Cuau, del América y de la historia del clásico. Las Águilas descansaron para la fecha 12 y luego empataron consecutivamente ante Veracruz y Puebla, volviendo al camino de la victoria con un triunfo de 3-1 en el clásico capitalino. Fue en ese partido donde Oman Villic superó una marca con 50 años de vigencia, llegando a 10 juegos consecutivos anotando, dejando atrás la marca de Horacio Casarín. La jornada 16 presentaba una visita a Sonora para enfrentar a los extintos Gallos Blancos de Hermosillo, mismos que iniciaron ganando 2-0, pero terminaron sufriendo el poderío ofensivo del América de Ben Hacker, recibiendo 6 goles sin respuesta y siendo otra víctima de la poderosa delantera americanista. Ese fue el último duelo al hilo en el que el camerunés marcó, y con ello dejó la marca en 11. La jornada 17 presentaba uno de los duelos más esperados del torneo, frente a un equipo que también presentaba su candidatura como uno de los favoritos a levantar el título, y curiosamente hermano de las Águilas. El Necaxa de Manolo Lapuente propinó al América su segunda derrota del torneo y frenaba el gran paso de 14 partidos sin perder. Toluca pagó los platos rotos con un 3-0 sufrido en la Bombonera, y con el triunfo ante Monterrey en la fecha 19, América cerró la primera vuelta como líder de la clasificación. La segunda inició con 3 victorias consecutivas, ante León, Atlas y los aún campeones tecos. Sin embargo, la fecha 23 significó el tercer revés del torneo, cayendo ante Santos en la comarca. Villic despertó con tripleta ante Cruz Azul en la fecha 24, y en la 25 otra paliza más, esta vez al Morelia de visita, se añadía a la ya tremenda racha de goleadas en la temporada americanista. No obstante, en la jornada 26, América sufrió su peor derrota de la campaña al caer 4-1 como locales ante Atlante, en la que sería su última derrota en la temporada. Las Águilas regresaron a la senda del triunfo al vencer 2-0 a Correcaminos en el Marte de Regones, para después derrotar a Tigres y empatar con Toros Neza antes de enfrentar un nuevo clásico ante las Chivas. El decepcionante empate a 0 y otra igualada frente a Veracruz en la jornada 32 después de descansar en la 31 empezaron a soltar rumores de que la directiva no estaba conforme con Ben Hacker, a pesar de contar con el equipo más goleador de la campaña y además principal candidato a levantar el título. El ligero bajón no era justificación para querer correr a Leo, pero tras empatar a 1 con el Puebla, llegó el final de la telenovela. Un día después del partido, América confirmaba la inesperada salida del entrenador neerlandés. 18 triunfos, 78 goles y ser líder del torneo con 47 unidades no fueron méritos suficientes para mantener al entrenador que mejor hizo jugar al América después de aquella época dorada de los 80. Tengo que decir muy poco, lógicamente. ¿Qué voy a decir? Usted tiene que entender que me voy muy decepcionado por lo que me han hecho a mí algunas personas aquí, ¿no? Entonces, que lógicamente sigue siendo bastante afectado, porque todavía nadie me ha dado un motivo y es como se dice en España, un cachondeo total. A su salida del país, Ben Hacker dejaba clara su decepción por la inesperada noticia. Y aunque los rumores apuntaban a desplantes intolerables para la directiva, la verdad no se conocería hasta mucho tiempo después. El sustituto sería el croata Mirko Josic, multicampeón con el Colo-Colo, campeón de la Copa Libertadores y Recopa Sudamericana. Sin duda, otro gran currículum para el banquillo azul crema. Con el final de la temporada aproximándose, imponer su idea de juego a un equipo que se conocía de memoria sería bastante complicado, y en las 5 jornadas finales, 4 empates y una sola victoria le hicieron perder el liderato en favor de las Chivas, y además dejaron de ser el mejor equipo a la ofensiva, pues aunque acumularon 88 tantos, los 91 de Cruz Azul los dejaron en el segundo peldaño. Por si fuera poco, Villic perdió el título de goleo en la última jornada, pues a pesar de que con 33 tantos se convirtió en el americanista con más goles en una sola campaña, Carlos Hermosillo se impuso con 35 anotaciones. Aún con todo el enrarecido ambiente, América entró como favorito a la liguilla, en donde se midió al Puebla en cuartos de final. El 0-0 de la ida dejaba con todo por definirse en la vuelta del Estadio Azteca, donde una lluvia de goles arrojó al América como el clasificado. Ali Fernández adelantó a la franja tras una gran jugada del Pony Ruiz, pero Luis García, quien había llegado a media campaña procedente de la Real Sociedad, encabezó la remontada. El empate de cabeza fue obra suya,
Y aunque otra gran jugada del Pony para que Cuevas retomara la ventaja con espectacular chilena, el ex del Atlético de Madrid empató tras una gran asistencia de Villic. La igualada dejaba al América eliminado por goles como visitante, pero el propio camerunés y Sague, con un tanto al 88, anotaron el nombre de las Águilas en las semifinales ante la poderosa máquina cementera. Antes del primer minuto de juego, Joaquín del Olmo le pegó con rabia desde más de 35 metros, clavando el primer gol de la serie en el ángulo de la portería de Norberto Scoponi. No obstante, la insistencia de la máquina cementera rindió frutos cuando a los 9 minutos el partido se igualó tras un gran toque de Octavio Mora y definición sutil de Pintado por encima de Chávez. Águilas y Celestes se lanzaron con todo, pero no fueron capaces de obtener ventaja, aunque el tanto de visita le daba una poca a las Águilas de Josic. Para la vuelta, un error en la defensiva permitió a Carlos Hermosillo abrir el marcador en una jugada que ha ilustrado a lo largo de los últimos 30 años la debacle de las Águilas africanas de aquella campaña. 5 minutos después, una jugada accidentada terminó en la pierna izquierda de Mora, quien al igual que en la ida, marcó en la cancha del Azteca para obligar al América a hacer 3 goles. Dicha tarea quizás un par de meses atrás podía ser considerada casi rutina, pero esta vez la magia ya se había terminado. Fue hasta el 76 que Sague marcó el 2-1, insuficiente para que América pudiera regresar y clasificarse a la final, cayendo por tercera ocasión al hilo en las semifinales y acabando de tajo con la ilusión que Ben Hacker había construido y que con Josic terminó por derrumbarse. El cierre de la historia fue la expulsión de Joaquín del Olmo, quien, como se conocería años más tarde, fue el responsable indirecto de la salida de Ben Hacker, pues tal y como el neerlandés lo confirmara en una entrevista para el programa de Cuauhtémoc Blanco, el presidente de aquel entonces, Emilio Díez Barroso, había exigido no alinearlo ante Puebla por una disputa contractual. Ben Hacker no acató la instrucción y por ello Díez Barroso lo echó a unas semanas de probablemente levantar la 9ª estrella del América, aquella que tardaría 7 largos años más en llegar. Así, con un final triste para el americanismo, finaliza esta breve pero apasionante historia que no terminó en título, pero que sin duda alguna se quedó guardada en la memoria como el campeón sin corona más icónico que haya tenido nuestro fútbol. Si quieres seguir conociendo este tipo de historias, te invitamos a suscribirte y a que revises el capítulo anterior de esta serie de campeones sin corona que ya iniciamos con el León del Clausura 2019 y que junto a este conforman grandes historias guardadas en el baúl del fútbol mexicano.